No puedo creer que me haya dejado engañar por tanto tiempo, y lo peor de todo es que, cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde. Esta chica, que parecía perfecta, me tenía tan cegado que ni siquiera vi las señales. Y ahora, después de todo lo que pasó, me siento como un tonto. Pero déjenme contarles cómo todo empezó. Chicos, les tengo que contar un poco sobre mí, para que entiendan bien cómo terminé en esta situación. No soy alguien que se deje llevar fácilmente. De hecho, suelo ser bastante escéptico con las personas, especialmente con aquellas que recién conozco. Siempre me han enseñado a no confiar demasiado rápido. Pero, bueno, también soy un tipo romántico, de esos que cree en el amor, en las señales, y que a veces se olvida de ser tan cauto. Hace unos años, mi vida era bastante tranquila. Trabajaba en una oficina como analista financiero, un trabajo que, honestamente, no me apasionaba, pero me mantenía ocupado y me daba una estabilidad. No era un empleo emocionante, pero era seguro. Los fines de semana solían ser una mezcla de descanso y salidas con amigos cercanos. No era el tipo de persona que salía a fiestas grandes, ni mucho menos. Prefería las reuniones íntimas, en casas, en restaurantes tranquilos, donde podía conocer realmente a la gente, sin distracciones. La cuestión es que nunca he sido un experto en relaciones. Siempre he tenido una mentalidad un poco más reservada, y eso se reflejaba en mis intentos de encontrar pareja. Tuve un par de novias, claro, pero nada duradero. Después de un par de malas experiencias, decidí que lo mejor sería tomarme un tiempo para mí. No buscar nada serio. Aunque, como todo ser humano, no pude evitar sentirme un poco solo de vez en cuando. Con el paso de los meses, empecé a ver cómo muchos de mis amigos se iban casando, teniendo hijos, y yo me sentía algo desconectado de todo eso. Así que, por recomendación de un amigo, decidí probar suerte en una aplicación de citas. Al principio, estaba bastante escéptico. Ya saben, siempre he pensado que el amor no debería ser tan fácil, ni que las personas se puedan conocer tan rápido, sin más. Pero, ¿por qué no intentarlo, no? Así que me registré en esta app, y pasaron un par de días sin mucho éxito. No era tan hábil con eso de dar el primer paso, y aunque algunas personas me contactaban, no lograba que las conversaciones fueran realmente interesantes. Entonces, un día, me llegó un mensaje de alguien que, para ser sincero, me dejó sin palabras. Era Claudia. Ella tenía un perfil impresionante. Sus fotos eran de viajes por Europa, algunas en lugares exóticos, otras en cenas elegantes. Tenía esa mirada segura y misteriosa que inmediatamente te llamaba la atención. Además, en su descripción decía que era una emprendedora, con una carrera prometedora en el mundo de los negocios, y que le gustaba conocer personas que fueran ambiciosas y que compartieran sus valores. No me lo pensé dos veces y le respondí. Empezamos a hablar, y la conversación fue fluida desde el primer momento. No era una charla de esas aburridas de ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No. Ella me hacía preguntas interesantes, y yo no podía dejar de responder con entusiasmo. Algo que me sorprendió de inmediato fue la forma en que me hacía sentir especial. No era como todas las demás personas con las que había hablado. Había algo diferente en su manera de interactuar, algo genuino. Al principio pensé que era solo una coincidencia, tal vez una persona que realmente sabía cómo conversar, pero con el paso de los días, empecé a darme cuenta de que Claudia tenía una forma de conectar con la gente que era única. Empezamos a hablar todos los días. Durante el día me enviaba mensajes sobre cosas que le interesaban, y cuando llegaba la noche, hablábamos por teléfono. Tenía esa capacidad de hacer que cada conversación fuera divertida y, al mismo tiempo, profunda. A veces hablábamos de nuestras metas a futuro, de lo que queríamos lograr en la vida, y sentía que, por fin, había encontrado a alguien que pensaba igual que yo. Era raro, pero en un mes, ya sentía una conexión con ella que nunca había experimentado antes. Recuerdo claramente cómo un día le mencioné que nunca había viajado fuera del país, algo que siempre había soñado hacer, pero que nunca había tenido la oportunidad de lograr. Y ella, con una sonrisa en la voz, me dijo que no me preocupara, que algún día lo lograría. Que si ella podía hacerlo, yo también lo haría. Esa confianza que me transmitía me hizo sentir, de alguna forma, invencible.
Nos conocimos en persona después de 3 semanas de hablar casi todos los días. Habíamos hablado sobre todo, nuestras familias, nuestras pasiones, nuestros sueños. Así que ya me sentía bastante cercano a ella. Cuando finalmente nos encontramos en un café, me sentí nervioso, pero de una manera emocionante. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando alguien te atrae mucho, todo lo demás parece desvanecerse. Solo existe esa persona frente a ti. Claudia era tal como la había imaginado. Su presencia era cautivadora. Me hizo sentir cómodo desde el primer momento, como si no fuera la primera vez que nos viéramos. La conversación fue excelente, nos reímos, compartimos historias divertidas, y la química era evidente. Al final de esa cita, me dejó una impresión tan positiva que sentí que había encontrado algo muy especial. Y claro, ya para ese entonces, mi interés por ella estaba por las nubes. Nos vimos varias veces más, y todo fue de maravilla. Las citas eran emocionantes, llenas de nuevas experiencias. A veces íbamos a restaurantes elegantes, otras veces paseábamos por la ciudad o íbamos a eventos. Ella me hablaba mucho sobre su trabajo, sobre cómo estaba creciendo en el mundo de los negocios. A veces me decía que tenía algunos contactos importantes, que estaba negociando algunos contratos grandes, y yo, por supuesto, la admiraba aún más. Mi confianza en ella crecía a medida que la conocía, y mis sentimientos por ella también. Ya estaba pensando en algo serio, algo más allá de solo unas citas. Pero claro, eso fue solo el comienzo. Aunque no lo sabía en ese momento, lo que parecía ser una historia perfecta tenía algo muy oscuro esperando salir a la luz. Algo que yo no había visto venir. Pero bueno, como dice el dicho, el amor es ciego, ¿no? Y aquí es donde las cosas empiezan a complicarse. Lo primero que debo decir es que cuando empiezas a enamorarte de alguien, a veces pierdes de vista las señales. Pensé que Claudia era la mujer perfecta. Y en muchos aspectos, lo parecía ser. Estábamos bien, y yo estaba completamente enganchado. Pero como ya saben, el amor tiene una forma muy peculiar de nublar tu juicio. Las cosas que normalmente habrías cuestionado, las ignoras. Y eso fue lo que me pasó a mí. Al principio, todo iba sobre ruedas. Claudia y yo teníamos conversaciones muy profundas. Me hablaba de sus proyectos, de sus ambiciones, de cómo había llegado tan lejos en su carrera, y yo, genuinamente, la admiraba. Sin embargo, a medida que avanzaba la relación, empecé a notar pequeños detalles raros. Cosas que no parecían cuadrar del todo, pero que yo prefería ignorar porque, bueno, cuando estás enamorado, todo parece más sencillo. Una de las primeras señales que dejé pasar fue algo relacionado con su trabajo. Me contaba que estaba muy ocupada, constantemente viajando por negocios y, muchas veces, no podía contestarme rápidamente. Al principio, eso no me molestaba. Pensé, ok, debe ser una mujer muy ocupada, y la admiraba por ello. Pero cuando preguntaba por detalles de esos viajes o de sus reuniones, las respuestas siempre eran vagas. Decía cosas como, no puedo hablar de eso, pero te prometo que va a ser increíble o es confidencial. Y aunque al principio no le di mucha importancia, algo en mí comenzó a sospechar que había algo más que no me estaba contando. Pero lo peor vino después, cuando empecé a darme cuenta de que sus historias sobre su trabajo no cuadraban con lo que me había contado antes. Un día, mientras estábamos cenando, Claudia me empezó a hablar sobre una nueva oportunidad de inversión, sobre cómo estaba a punto de firmar un contrato multimillonario. Yo, completamente impresionado, le pregunté más detalles, pero ella se mostró evasiva, algo que me pareció extraño. Recuerdo que me dijo algo como: no te preocupes, cariño, lo sabrás en su momento. Las cosas grandes requieren paciencia. Y no sé si fue la forma en que lo dijo, pero de alguna manera, sentí que estaba ocultando algo. Decidí hablar con uno de mis amigos sobre la situación. A pesar de que me costó mucho, algo me decía que debía confiar en mi intuición. Le conté a mi amigo sobre todo lo que había estado pasando. Le hablé sobre Claudia, sobre cómo era increíblemente atractiva, ambiciosa y aparentemente exitosa. Pero algo me decía que las cosas no eran tan claras como parecían. Mi amigo, que era bastante directo, me miró y me dijo: man, algo no está bien. Si tienes dudas,
es porque hay algo raro, ¿por qué no la investigas un poco más? Esas palabras se quedaron conmigo durante días. Pero, ¿cómo iba a investigar a Claudia? Me parecía una locura. Era la mujer de mis sueños. ¿Por qué iba a hacerle algo así? Pero la idea comenzó a rondar mi cabeza. Así que empecé a hacer lo que muchos de nosotros haríamos, intentar buscar señales en las redes sociales. Claro, las fotos de Claudia en sus perfiles eran impresionantes. Todos sus seguidores parecían ser personas de alto nivel. Pero había algo que me hacía sentir incómodo. Cada vez que buscaba información sobre los lugares en los que decía haber estado, las fechas no coincidían, o al menos no lo hacían de la forma que ella decía. Entonces, ocurrió algo que me dejó completamente perplejo. Un día, mientras revisaba sus redes sociales, me encontré con una foto que no había visto antes. Era una foto vieja, claramente de hace años, y en ella estaba Claudia, pero con alguien más. En la foto, ella estaba abrazada a un hombre que yo no conocía. Lo que más me llamó la atención fue el lugar, una lujosa villa en una isla, un sitio que Claudia me había mencionado varias veces como parte de uno de sus viajes de negocios. ¿Pero cómo podía ser que esta foto fuera de antes de que nos conociéramos? Intenté hacerme el desentendido, pero las dudas no dejaban de crecer. Esa noche, por fin, decidí confrontarla. Debería haberlo hecho mucho antes, pero había estado tan cautivado por ella que no me di cuenta de las pequeñas inconsistencias. Cuando Claudia llegó a mi departamento esa noche, la saludé con un abrazo. Estaba nervioso, pero traté de mantener la calma. No quería que me percibiera inseguro, pero tenía que saber la verdad. Claudia, hay algo que quiero preguntarte, comencé, con voz temblorosa. Vi una foto tuya en las redes sociales, con otro tipo, en una villa. Me sorprendió porque nunca me hablaste de esa parte de tu vida. Ella, al principio, se quedó en silencio, mirando la foto en mi teléfono. Y luego, simplemente, dijo, es una foto antigua. No es importante. Tú y yo tenemos algo mucho más grande que eso. Me sorprendió su respuesta, pero lo que realmente me impactó fue lo fría que se veía. Como si estuviera evitando el tema, como si estuviera buscando una excusa. Sin embargo, no le di más espacio para seguir esquivando la pregunta. Claudia, no quiero presionarte, pero si vas a estar en mi vida, quiero que seas honesta conmigo. Yo también soy transparente contigo. Así que, dime la verdad, ¿qué pasa con esa foto? Se hizo un silencio incómodo, uno de esos silencios que te hacen sentir que las palabras que vienen no serán nada buenas. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Claudia suspiró y me miró fijamente a los ojos. Es complicado, pero te lo contaré todo. Pero primero, quiero que me prometas que no vas a juzgarme. En ese momento, me sentí completamente desconcertado. ¿Qué podía ser tan grave como para que me pidiera una promesa como esa? Aún así, le prometí que la escucharía. Pero lo que vino después, fue algo que nunca imaginé. Claudia me miró fijamente, como si estuviera esperando que le diera permiso para contarme lo que había estado guardando. Yo no sabía qué pensar, pero la curiosidad me estaba consumiendo. No podía darme el lujo de dejar de escucharla ahora. Tenía que saber qué estaba pasando. Te lo voy a contar todo, comenzó, con un suspiro largo, pero primero déjame explicarte algo. Yo no soy quien crees que soy. Me quedé helado. Mis pensamientos empezaron a agolparse. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quería decir con eso? No entendía nada, y lo que menos quería era que me siguiera dando vueltas al asunto. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, mi voz temblando un poco. La verdad es que estaba empezando a sentirme incómodo, como si todo lo que pensaba saber sobre ella estuviera siendo puesto en duda. Lo que quiero decir, continuó Claudia, mirando al suelo, es que no soy una mujer de negocios como te he dicho. No soy la mujer exitosa que he mostrado ser. La realidad es que, no tengo un trabajo estable. Y he estado involucrada en cosas que no son exactamente legales. El mundo entero se me vino abajo. Mi mente empezó a procesar lo que acababa de escuchar, pero no lograba encajar las piezas. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás involucrada en algo ilegal?, le pregunté, incapaz de ocultar el miedo en mi voz. Claudia asintió, con una expresión de dolor en su rostro.
Sí. Y no solo eso. He estado manipulando a personas, estafándolas, para obtener dinero. Y lo peor es que tú también fuiste una víctima de todo esto. Mis ojos se agrandaron en shock. ¿Qué? Como que yo fui una víctima, yo te he dado todo. Te confié mis sentimientos, te abrí mi vida, ¿y tú me dices que soy una víctima de tus mentiras? Claudia se acercó a mí, con una mirada llena de arrepentimiento, pero también con una ligera angustia. Lo siento tanto. No quise que llegara a este punto. Cuando empecé a conocerte, me di cuenta de que tú tenías algo que yo necesitaba, confianza. Pero no solo eso, tú tenías una vida estable, tu familia tenía dinero, y tú estabas en una posición vulnerable. No fue difícil manipularte. Mis piernas temblaron. Todo lo que había hecho por ella, todo lo que había creído, había sido una farsa. La sensación de traición fue tan intensa que sentí como si todo se desmoronara alrededor mío. ¿Entonces todo esto ha sido una mentira? ¿Todo lo que me dijiste sobre tus viajes, tus proyectos? ¿Acaso era todo parte de un plan para obtener lo que querías de mí? Le grité, mis palabras llenas de furia. Claudia se tapó la cara, avergonzada. Sí, pero al principio no era así. Te juro que no lo planeé. Pero luego, cuando me di cuenta de lo fácil que era manipularte, no supe cómo salir. Pensé que tal vez si te enamorabas de mí, me sentiría mejor, y podría seguir con este juego un poco más. Mis pensamientos iban y venían, y sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla. ¿Cómo pude no darme cuenta de esto antes? Pero lo peor no era solo que ella me estuviera diciendo todo esto, lo peor era que, de alguna manera, aún la amaba. ¿Qué quieres que haga ahora?, le pregunté, con una voz casi rota. No estaba seguro de lo que debía sentir. ¿Era rabia? ¿Desilusión? ¿O algo más, como una sensación de pérdida total? Claudia no respondió de inmediato. Solo me miró con una expresión que, por primera vez, parecía sincera. Sé que esto es mucho para procesar. No espero que me perdones. Pero tienes que entender que yo también me siento atrapada. Hace meses que estoy viviendo con esta mentira. Cuando vi que todo lo que construimos juntos se estaba derrumbando, me asusté. Yo no podía procesarlo. Todo lo que creí sobre nuestra relación era falso. ¿Y qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a seguir con mi vida, sabiendo que la persona que más había confiado había sido una estafadora todo el tiempo? ¿Y qué pasa ahora?, le pregunté, mientras sentía que mis manos comenzaban a temblar. ¿Vas a seguir haciéndolo? ¿Vas a seguir manipulando a la gente? Claudia se acercó aún más, con los ojos llenos de lágrimas. No quiero seguir con esto. Quiero dejarlo todo atrás. Pero sé que no es tan sencillo. Te he mentido demasiado, y ahora no sé cómo puedo enmendar todo lo que he hecho. No te pido que me perdones, pero al menos quiero ser honesta contigo. Mi mente estaba hecha un caos. No sabía si creía sus palabras. ¿Cómo podría creer a alguien que me había manipulado de esa manera? Pero, por alguna razón, había algo en su mirada, algo que me decía que quizás, tal vez, su arrepentimiento era real. Pero al mismo tiempo, no podía seguir siendo el tonto que creía en sus mentiras. ¿Y el dinero? ¿Las estafas? ¿Qué pasa con eso?, le pregunté, ya sin poder contener mi furia. ¿Me estás diciendo que todo eso también era parte de tu plan? Claudia bajó la cabeza, avergonzada. Sí. Pero no quiero que sepas más. Me siento tan mal por haberte involucrado en todo esto. Yo simplemente no sabía cómo salir. En ese momento, todo se sintió como una bola de nieve que ya no podía detener. Cada palabra que decía me hundía más y más en la realidad de lo que había pasado. No solo me había enamorado de una estafadora, sino que me había convertido en parte de su mentira. Estaba completamente atrapado en un laberinto que ella misma había construido. Después de todo lo que Claudia me había dicho, me sentía completamente desorientado. No sabía si debía sentir rabia, tristeza o, peor aún, una mezcla extraña de lástima y desesperación por ella. Pero en ese momento, había algo que me molestaba aún más que el hecho de que me estuviera manipulando. Era el hecho de que, a pesar de todo, no podía dejar de preocuparme por ella.
Pero entonces, la realidad me golpeó. Esto no podía seguir. Tenía que alejarme, pero no era tan fácil. ¿Cómo puedes simplemente borrar a alguien que has querido, que ha estado en tu vida todos estos meses? ¿Cómo decides, de la noche a la mañana, que alguien que pensabas que era tu alma gemela solo era una mentira en una persona real? Claudia, empecé a decir, pero mi voz se quebró. No sabía cómo continuar. No puedo seguir con esto. No después de todo lo que me has contado. Me has mentido todo este tiempo, y ahora, no sé ni quién eres realmente. Claudia me miró con ojos llenos de arrepentimiento. Lo sé, y no te culpo. Quiero que entiendas que no fue mi intención. Quiero cambiar, quiero ser mejor. Pero no sé por dónde empezar. Esto ha sido mi vida por tanto tiempo, suspiré, sintiéndome agotado. Había estado ahí para ella, siempre dispuesto a apoyarla, pero ahora me encontraba atrapado en su mentira. Todo lo que creí sobre ella había sido una ilusión. ¿Cómo seguía adelante después de todo esto? Claudia, lo que has hecho va más allá de una simple mentira. Me involucraste en un mundo que ni siquiera conocía, en un juego que ni siquiera sabía que existía. Estás jugando con la vida de las personas, y no puedo ser parte de eso. No puedo seguir siendo el tonto que confía en ti, no después de todo esto. En ese momento, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No soy una mala persona, lo juro. He hecho cosas terribles, pero no soy mala, de verdad. No sé cómo llegué a este punto, pero no quiero seguir siendo esta persona. Quiero salir de este mundo. Quiero empezar de nuevo, sin mentiras, sin engaños, su dolor parecía real. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar el hecho de que había estado manipulándome todo este tiempo. Cada gesto, cada palabra, todo lo que me había dicho había sido parte de un juego mucho más grande del que yo era solo una pieza. ¿Cómo podía confiar en alguien así? ¿Cómo quieres que te crea?, le pregunté, con la voz firme, aunque mi corazón seguía dividido. ¿Cómo puedo saber que no me estás manipulando otra vez, y si lo que realmente quieres es seguir con todo esto? ¿Qué pasa si no estás dispuesta a cambiar? Claudia se derrumbó frente a mí. Las lágrimas caían libremente por su rostro, y su vulnerabilidad me hizo dudar. Sabía que lo que me estaba diciendo ahora era probablemente la verdad, pero no podía dejar de preguntarme si había alguna agenda oculta detrás de sus palabras. Te juro que quiero cambiar. Quiero dejar este mundo atrás, pero necesito ayuda. Y sé que lo que hice fue terrible, pero no sé cómo salir de esto. He estado atrapada tanto tiempo, y ahora todo está cayendo a pedazos. Mi mente daba vueltas. Por un lado, sentía pena por ella. Todo lo que había hecho había sido por desesperación, por sentir que no tenía otra opción. Por otro lado, estaba furioso. Había sido una víctima de su manipulación, y ahora me encontraba atrapado en su red de mentiras. ¿Realmente podría cambiar? ¿O solo estaba buscando una forma de salir de esta situación sin pagar las consecuencias? ¿Y el dinero?, le pregunté de nuevo, sin poder dejar de pensar en eso. ¿Qué pasa con todas las personas que has estafado, conmigo incluido? ¿Qué vas a hacer para enmendar todo eso? Claudia me miró con una mezcla de vergüenza y determinación. Lo sé. Te fallé. Y no sé cómo devolver todo lo que tomé. Pero estoy dispuesta a hacerlo. No quiero seguir haciendo daño a más personas. Quiero dejar este mundo atrás y, si me das una oportunidad, haré lo que sea necesario para corregir mis errores. Mis pensamientos eran un caos. Estaba tan cansado de todo esto. No quería ser el tipo que le diera una segunda oportunidad solo para que me traicionara de nuevo, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir que Claudia estaba, de alguna manera, genuinamente arrepentida. Decidí darle un ultimátum. Tienes que cortar todos los lazos con esa gente, Claudia. Tienes que dejar todo atrás. No puedo estar contigo si sigues involucrada en esas cosas. No me importa lo que hayas hecho antes, pero si decides cambiar, entonces te daré la oportunidad. Pero es ahora o nunca. Claudia asintió, sus ojos brillando con determinación, pero también con un miedo palpable. Lo prometo. Voy a hacerlo. Haré lo que sea para cambiar.
Pero no estaba tan seguro de poder creerla. Aún sentía que había algo más en su historia, algo que no me estaba contando. Mi intuición me decía que no debía confiar en ella, pero algo en su mirada me hacía dudar. ¿Sería posible que realmente estuviera arrepentida? O tal vez, solo tal vez, quería seguir con su juego, aunque ahora tenía que ser mucho más cautelosa. El aire estaba cargado de tensión. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué debería hacer? Había dado a Claudia un ultimátum, pero todo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. A pesar de la vulnerabilidad que mostraba, de las lágrimas que caían de sus ojos, una parte de mí no podía dejar de pensar en todas las señales que había ignorado. Lo que había comenzado como una relación perfecta, un romance lleno de promesas y pasión, ahora se sentía como una pesadilla. Me sentía atrapado entre el deseo de creer que Claudia podía cambiar y el temor de que simplemente me estaba utilizando. Todo en mi cabeza me decía que debía irme, cortar el contacto, y jamás mirar atrás. Pero, por alguna razón, no podía. La idea de dejarla ir, de ser otro en la larga lista de personas que habían caído bajo su hechizo, me destrozaba. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, mi voz más dura de lo que esperaba. ¿Qué más necesitas, Claudia? ¿Por qué sigues intentando arrastrarme a tu mundo? ¿Qué pasa si después de todo esto sigues mintiendo? Claudia pareció afectada por la crudeza de mis palabras. Pero no se rindió. No te estoy pidiendo que me perdones de inmediato. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que soy capaz de cambiar. He cometido muchos errores, y te los he ocultado, pero si me das una oportunidad, te demostraré que puedo ser diferente. Sus palabras se mezclaban con sus sollozos, pero había algo en su tono que no terminaba de convencerme. El miedo de ser otra víctima más de una estafa emocional comenzó a apoderarse de mí. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si ya no tenía vuelta atrás? Mi mente se llenaba de dudas y, a pesar de lo que sentía por ella, la desconfianza se filtraba en cada pensamiento. Estaba decidido a mantener mi distancia. Pero entonces, Claudia dio un paso hacia mí. Tomó mis manos con una suavidad que solo podía describir como desesperación. Escúchame, dijo, y su voz estaba temblorosa. Sé que me fallé a mí misma y te fallé a ti. Pero si no me das la oportunidad de corregir mis errores, me voy a perder. No sé cómo salir de este círculo vicioso si no tengo a alguien que me ayude, que me guíe. Mi estómago se revolvía al escucharla, pero algo me impulsó a quedarme. ¿Qué tal si todo lo que decía era verdad? ¿Qué tal si estaba tan rota por dentro como decía? Pero también me preguntaba si estaba solo diciendo lo que quería escuchar para manipularme una vez más. Claudia, comencé, pero no pude seguir. Todo lo que quería hacer era gritar, soltar todo lo que había estado acumulando en mi pecho durante meses. ¿Por qué me había involucrado con alguien así? ¿Por qué no había visto las señales antes? Justo cuando me sentía al borde de la desesperación, algo inesperado sucedió. La puerta se abrió de golpe, y entró alguien que no esperaba ver. Era Javier, un viejo amigo de Claudia, pero también un tipo al que había conocido a través de ella. Siempre había tenido una relación algo tensa con él, pero nunca imaginé que podría ser relevante en esta historia. De hecho, siempre lo había considerado como un compañero más del círculo social de Claudia, alguien a quien veía de vez en cuando en fiestas o reuniones. Sin embargo, esa noche, su presencia no parecía ser casual. ¿Todo bien aquí?, Javier preguntó, mirando a Claudia con una expresión que no lograba leer. No era un saludo amistoso, pero tampoco hostil. Parecía más bien como si estuviera evaluando la situación. Claudia se tensó al ver a Javier. ¿Qué haces aquí? Su voz sonó baja, casi como si estuviera intentando ocultar algo. Javier se acercó un paso, y sus ojos se dirigieron directamente hacia mí. Creo que es hora de que sepas la verdad, dijo, sin darle muchas vueltas al asunto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quería decir con eso? Miré a Claudia, que ahora parecía nerviosa, claramente molesta por la interrupción de Javier. Algo dentro de mí se alertó, como si algo estuviera a punto de ser revelado. ¿Por qué, de repente, Javier se convertía en una pieza clave de todo esto? ¿La verdad sobre qué?, pregunté, el miedo apoderándose de mí. Sabía que algo no estaba bien, y las palabras de Javier solo aumentaban mi ansiedad.
Javier miró a Claudia, luego de nuevo a mí. Lo que te ha estado ocultando todo este tiempo. Lo que no sabes sobre ella. Y lo que quizás no hayas notado. Claudia trató de interrumpirlo, pero Javier no la dejó. Tienes derecho a saberlo. Claudia no está aquí porque quiera cambiar, está aquí porque está en medio de una gran mentira que la ha alcanzado. Y tú estás atrapado en medio de todo eso sin saberlo. La confusión en mi rostro era evidente. Miré a Claudia, buscando respuestas, pero ella ya no me miraba. Su rostro se había endurecido, y pude ver una especie de resignación en sus ojos. Estaba claro que no quería que Javier dijera más. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, mi voz ahora un susurro, asfixiado por la tensión. Javier no dudó. Claudia no solo ha estado manipulándote. Ha estado metida en negocios oscuros, en los que tú eres solo una pieza más. ¿No te has preguntado nunca por qué todo parecía demasiado perfecto, por qué te metió tan rápido en su vida? Mis piernas se tambalearon y me senté en el sofá, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. No, no puede ser, balbuceé. Claudia miró a Javier con furia. Cállate, no tienes idea de lo que estás diciendo. Pero ya era demasiado tarde. Javier continuó, lo que Claudia no te contó es que todo lo que te ha dicho sobre ella, sobre su vida, es una fachada. Hay cosas que jamás podrás imaginarte. Y lo peor es que, ahora, es tarde para retroceder. Las palabras de Javier me golpearon como un martillo, y todo lo que creí sobre Claudia se vino abajo de un solo golpe. Lo que había comenzado como una historia de amor se transformó en una pesadilla llena de traiciones y secretos. Estaba completamente atrapado en su red de mentiras, y ahora, era demasiado tarde para escapar. Mi mente se aceleró. Estaba tratando de asimilar las palabras de Javier, pero todo parecía suceder demasiado rápido. ¿Estaba realmente en medio de una estafa? ¿Cómo pude no darme cuenta de todo esto antes? Mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo retumbando en mis oídos. Miré a Claudia, buscando alguna explicación, alguna reacción que me dijera que todo eso era solo un malentendido, una mentira de Javier. Pero no hubo nada. Claudia, al principio, pareció intentar defenderse, pero sus palabras se desmoronaban como castillos de arena. Cada vez que intentaba hablar, su voz temblaba. Podía ver la presión en su rostro, y aunque estaba intentando mantenerse firme, algo dentro de ella sabía que las cosas ya no tenían vuelta atrás. No había forma de salir de esto sin que la verdad saliera a la luz. Javier, sin perder el ritmo, dio un paso hacia mí. Mira, no quiero que te sientas peor, pero tú no eres el único que ha sido manipulado. Claudia ha estado jugando con las emociones de todos los que la rodean. No solo tú. Hay más personas en su red, amigos, familiares, pero tú eres el que está más cerca de descubrir la verdad. Mis manos comenzaron a temblar. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía Claudia haberme hecho esto? ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Qué más estás ocultando, Claudia?, le pregunté, mi voz rota. Claudia intentó hablar, pero ya no podía mentir más. Se quedó en silencio, mirando al suelo, incapaz de mirarme a los ojos. Fue en ese momento cuando todo se hizo más claro. La máscara que había estado usando se cayó por completo. No era solo una mujer que se había equivocado o que había cometido errores. Era alguien completamente diferente, alguien que había jugado conmigo desde el principio. Dime la verdad, insistí, sintiéndome más desesperado. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me contaste nada sobre lo que estabas haciendo? Claudia levantó la cabeza por fin, y su mirada ya no era la de la mujer que conocí. Ahora veía a alguien que estaba claramente aterrada de las consecuencias de sus propias mentiras. No te lo dije porque tenía miedo, confesó en voz baja. No quería perderte. Pensé que, si te lo contaba, me dejarías. Pensé que no ibas a entender. ¿Miedo? ¿Era eso lo que me había estado diciendo durante todo este tiempo? ¿Una excusa barata? Mis ojos se llenaron de frustración. ¿Y eso te da derecho a manipularme, a jugar con mis sentimientos? ¿A arrastrarme a tu mundo de mentiras y estafas, a ponerme en peligro? Javier no se quedó atrás. Esto no solo te afecta a ti, ¿entiendes?
Hay personas que ya han perdido mucho por confiar en ella. Y lo peor es que ahora tú estás atrapado en su red, sin darte cuenta. El daño ya está hecho. Esas palabras cayeron sobre mí como una bomba. No solo había estado manipulándome, sino que había involucrado a otras personas. De repente, todo lo que creí que era una relación real, una historia de amor, se desmoronaba ante mis ojos. Todo había sido una fachada, y yo había sido el tonto que creí en ella. Pero lo peor de todo, lo que realmente me dejó en shock, fue lo que dijo Javier después. Claudia no solo ha jugado con tus emociones, dijo con una frialdad aterradora. Ella está metida en algo mucho más grande. Y todo esto está relacionado con dinero. Dinero que, de alguna forma, te va a involucrar a ti. Mis piernas se debilitaron de inmediato. ¿Dinero? ¿Qué quieres decir con eso? Javier se acercó aún más, y su rostro ya no tenía la simpatía de antes. Ella ha estado usando a las personas que más quiere, te ha usado a ti, para conseguir lo que necesitaba. Y ahora, está a punto de dar el siguiente paso en su plan. Si no actúas rápido, te va a arrastrar con ella. Las palabras de Javier fueron como un látigo. Me sentí atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo pude no haber visto todas las señales? Mi estómago se revolvía mientras mi mente trataba de juntar las piezas del rompecabezas. Claudia no podía hacer nada para defenderse. Sabía que estaba atrapada, que ya no podía mentirme más. Había llegado al punto en el que no quedaba espacio para excusas, para justificaciones. Los dos estábamos parados en una delgada línea entre el final de una relación y el comienzo de algo mucho más peligroso. ¿Qué debo hacer?, le pregunté a Javier, mi voz vacía. La confusión era tan grande que no sabía a quién más pedirle ayuda. No quiero perderlo todo, pero ahora todo me parece una mentira. Javier me miró con seriedad. Lo primero que debes hacer es salir de aquí. No te quedes con ella. Si te quedas, solo vas a hacer más grande el problema. Y créeme, no quiero que te metan en esto. Ya basta. Miré a Claudia por última vez, y vi en su rostro un miedo palpable. Se dio cuenta de que, en ese momento, todo había terminado. Ya no podía manipularme. Ya no podía controlarme. El daño ya estaba hecho, y ahora todo dependía de cómo reaccionara. Con el corazón acelerado, me levanté y di un paso atrás. No sabía dónde iría ni qué haría después, pero lo único que sabía era que ya no podía quedarme allí. Ya no podía seguir siendo parte de su mentira. Lo siento, le dije a Claudia, con una mezcla de tristeza y enojo. Te di mi confianza, y la rompiste. Ya no puedo seguir con esto. Y con esas palabras, salí de su vida. Pero sabía que lo que acababa de descubrir no solo afectaría mi corazón, sino que también pondría en peligro mi futuro. La verdad había salido a la luz, pero la batalla apenas comenzaba. Después de todo lo que había sucedido, las semanas siguientes fueron una mezcla de confusión, enojo y, sobre todo, mucha decepción. No sabía por dónde empezar a recomponer mi vida, pero lo primero que tuve claro fue que ya no podía volver a confiar en Claudia, ni en nadie que estuviera involucrado en esa maraña de mentiras. Lo más difícil fue darme cuenta de que, aunque había sido una víctima, también había sido parte de la mentira. Me había dejado llevar por la emoción, por lo que pensaba que era amor, y me había cegado ante las señales. Me sentía tonto, y aunque traté de no cargar con toda la culpa, sabía que algo dentro de mí también había contribuido a todo esto. Después de cortar todo contacto con Claudia, me dediqué a sanar. Fue complicado, claro, pero con el tiempo, empecé a ver las cosas con más claridad. Lo bueno de esta situación es que, aunque perdí a una persona que creí que amaba, también me di cuenta de lo fuerte que soy al poder enfrentarme a una verdad tan dura. Aprendí a poner límites, a confiar en mí mismo y a ser más cauteloso con las personas en las que invierto mi tiempo y emociones. Javier me dio el consejo que necesitaba, pero también me hizo ver que, en este tipo de situaciones, la gente suele entrar por pura conveniencia, sin importarle lo que realmente te pasa. Con el tiempo, también me distancié de él. Lo agradezco por ayudarme a ver la verdad, pero a veces no sabes si realmente puedes confiar en alguien en medio de todo el caos. Al final, lo que más me dolió no fue perder a Claudia,
sino darme cuenta de lo fácil que puede ser perderse en una mentira, por más que creas que conoces a la persona que tienes frente a ti.